Vamos allá, el Club de la Lucha. Bueno, no quiero que este análisis sea yo dándoos un discurso. Vamos a intentar hablar de la película, ¿vale? Es decir, no voy a soltaros un rollo. La película son 2 horas y 20, casi, ¿vale? 2 horas y 10 si quitamos las músicas finales y cosas así, o sea, es muy larga. Yo he intentado centrarme en los aspectos más esenciales de lo que me interesa para el análisis de hoy, que es el motivo por el que el Fight Club, la alegoría dentro de Fight Club sobre la depresión, ¿vale? Alguna persona, sobre todo algún Patreon, le ha dicho que le había extrañado porque veía más el Club de la Lucha como una alegoría de la psicosis más que una alegoría de la depresión. Pero vamos a ver cómo eso no termina de ser cierto, porque una alegoría sobre la psicosis, que una persona en una película, en el plano literal, esté psicótico, como es el caso de esta persona, primero tendría que reunir todos los requisitos para ser psicótico. Y el primero de ellos sería una película que nos cuente cómo una persona no se da cuenta de que está siendo psicótico. Y luego que la psicosis revista una forma que sí que propia de la psicosis. Y no es el caso, El desdoblamiento que sufre el protagonista, o los protagonistas, si queréis, en la película, es una invención. Es decir, no está utilizado para hablar de 2 partes del yo. No está utilizado para hablar de la psicosis. Para que un desdoblamiento de personalidad en mito moderno hable de la psicosis, pues tendría que ser, por ejemplo, una persona que hable con un dragón o con un ser fantástico. Sería más representativo de lo que es la psicosis, que es la incapacidad de distinguir la realidad de la ficción. Sin embargo, en Fight Club el protagonista no tiene dificultad para reconocer la realidad de la ficción, como lo tendría una persona con psicosis, aunque desde fuera verdaderamente parezca eso. Aunque una persona en el plano real que le esté ocurriendo lo que le ocurre al prota de Fight Club terminaría siendo diagnosticada con psicosis, ¿vale? Probablemente con psicosis, no con personalidad disociativa. Es una enfermedad que no existe, la que ocurre en esta película. O sea, este síndrome no existe. Está a medio camino entre la psicosis, el desdoblamiento de personalidad, varias cosas diferentes. Entonces es ficción. Entonces no tiene mucho sentido utilizarla como presupuesto de la psicosis. Hombre, se puede hablar de la psicosis con esta película, por supuesto que sí, pero vamos a ver cómo mitológicamente es mucho más interesante como ficción sobre la depresión, ¿vale? El propietario del canal no puede borrar sus propios mensajes. ¿Cómo? De Twitch. Propietario del canal de Twitch. O sea, yo si escribo algo en Twitch no puedo borrar lo que digo. Vaya por Dios. Bueno. Vale, perdonad un momento antes de empezar. Dadme 30 segundos. Ya. Bueno, ¿a alguno de vosotros le ha pasado lo mismo que a alguno que me ha comentado que después de tanto tiempo en el canal ha visto la película de forma muy distinta como la vio la primera vez? Sin haber visto, evidentemente, el análisis primero. ¿Sabes? Cuando Tyler dio su discurso de que somos una generación criada por nuestras madres, sentí que me lo decía a mí.
¿Qué crees que significa eso? Repite la pregunta. Que he dicho que si además de ti, Sara, si hay alguien más que haya visto la película y le haya parecido y haya vivido una experiencia nueva por haberla visto de forma diferente gracias a 50 y tantos análisis arquetípicos que llevamos ya. Con las pocas que he podido volver a ver. Muy bien, Cortijana, me alegro. Ahora veo las películas en modo analítico, ¿sí o no? ¿Qué creéis que quiere decir Tyler cuando dice somos una generación que ha sido criada por nuestras madres? Yo cuando la vi la segunda vez, vale. Yo esperaba ver tu análisis, muy prudente, muy prudente. Sin ritos de paso. ¿Pero por qué una generación criada por madres no iba a tener ritos de paso? ¿Qué sentido tiene? Es decir, ¿por qué el hecho de ser criados por las madres elimina los ritos de paso? Hombre, desde luego es una generación sin ritos de paso. ¿Pero qué tiene que ver eso con la frase de Tyler? Una generación histriónica, que hemos sido sobreprotegidos del mundo. ¿Podría ser? Entonces, ¿las madres sobreprotegen y los padres no? ¿O cómo es eso, unicornio? Sin padres que nos arrancasen de nuestras madres y nos arrojasen a la vida adulta. Eso ya está bastante mejor. Eso tiene más sentido, Enzo. Veo que estás haciendo los deberes últimamente. Que se potencia lo femenino. Muy buena hacer swap, efectivamente. O sea, que estamos hiperdesplazados hacia lo femenino. O sea, eso es cierto, ¿eh? Lo que pasa es que en esta película hay un poco... Bueno, ahora vamos a ver. Que nuestras madres nos aíslan del mundo por riesgo a perdernos. Que los hombres fuman más que las madres. Si históricamente siempre los hijos han sido criados por las madres. Sí, eso es cierto, Sherby. Claro, por eso lo pregunto. En la época en la que se hizo la historia hablaba de generación de pussies. Esta película hablaba de la generación post-X. La generación Y. Habla de la generación Y. XY. Sobre todo de la generación X, pero bueno. No cumple la determinación del hombre. Tyler es la sombra del prota, ni siquiera me acuerdo del nombre del prota, pero Tyler, que no es real, se hace más real que el prota, por lo menos hasta el final. Somos una generación sin propósito vital, nos falta dureza masculina, somos una masa de mierda, una cultura destinada a desaparecer, ante otras menos sensibles. Y sin embargo el protagonista no se caracteriza por su sensibilidad. ¿No, Ángel? Prota está vacío. Vale, vamos a ver. Lo intentaremos resolver. Habéis dicho cosas, ¿eh? O sea, a lo mejor no son exactamente las mismas que voy a decir yo, pero por ahí está todo, claro, efectivamente. Ya sabéis que no hay una sola interpretación correcta, pero sí, yo diría más o menos lo mismo que estáis diciendo, pero hay que afinando un poquillo más. Última pregunta antes de empezar. ¿Cuál es la relación que tiene esta película con la depresión? ¿Y por qué es, sin duda alguna, una analogía de la depresión? Y no de otra cosa.
La soledad. ¿La soledad qué, Musa? Percibir falta de estímulos, correcto. Porque vas destruyendo tu mundo sin darte cuenta. Más o menos. Voy a suponer que quieres decir lo que estoy pensando. Porque el Club de la Lucha no tiene propósito. El Club de la Lucha sí que tiene propósito. Esa es la particularidad. Es lo único que tiene propósito en toda la película. Hasta el final. Que es el final, entonces cambia todo el propósito. Aunque ya es tarde. La falta de motivación. Efectivamente, la falta de objetivos. Eso es. Porque depresión puede provocar psicosis. No. No es por eso. No. De hecho, el personaje no tiene una psicosis. El personaje no es psicótico, ¿vale? No es una psicosis. La psicosis no se manifiesta así. Falta de objetivos en el personaje principal, sí. Sentimiento de desconexión de los otros, sí, efectivamente. Desvinculación de los otros y del todo, sí, pero sobre todo de los otros, es decir, incapacidad para conectar con el otro por no tener motivos para conectar con el otro. Porque el prota no tiene motivación, tiene cosas, quiere hacer nada, no está triste. Vale, perfecto, lo vais entendiendo. O sea, me alegro un montón de que hayamos entendido bien los fundamentos de la depresión. Apatía, sí. Abulia, sí. Aislarse y montarse su mundo. Sí. También. Óscar, ¿el personaje se deprime porque se aísla? ¿O se aísla cuando comprende que está deprimido? ¿El prota tiene TID o no? Sí. O sea, sí. Técnicamente sí. O sea, el diagnóstico de esto sería identidad disociativa. Identidad disociativa auténtica, claro, porque hay identidades disociativas que no son verdaderas un trastorno de identidad disociativa. Son otras cosas que se le parecen y que también se le está llamando identidad disociativa, pero que no lo son. Mira este país tuve como me hace la pelota. ¿Me vas a copiar 1000 veces? No le haré la pelota a Proxy en directo cambiando a cada palabra el color del bolígrafo. ¿Vale? Que no quiero que me hagas trampas. Se aísla cuando comprende su depresión. Se aísla cuando comprende su depresión. Más o menos. Vamos allá. Fijaos. La primera película es: la gente suele preguntarme si conozco a Tyler Durden. O la gente suele preguntarme si aísla primero. Sí, se aísla primero. La gente suele preguntarme si conozco a Tyler. Es la frase con la que comienza la película. Y la primera imagen, aparte de un montón de neuronas, porque todo el cartel de Fight Club aparece sobre un fondo de neuronas y parece que sale del cerebro de alguien para salir por sus ojos. Se sale del cerebro de alguien para salir por sus ojos y estar mirando la mirilla de una pistola, ¿vale? Esta mirilla de la pistola parecen unos ojos, o al menos parece un hueco a través del cual una persona mira a otra persona a los ojos. La pistola como metáfora de mirar amenazadoramente a otra persona, ¿no? O mirarte mirarte con ojos de violencia o mirarte a través de la intención de no tener ningún respeto por tu vida. No trata de buscar activamente algo con lo que encajar al principio. Sí, al principio cree estar llenando su vida, pero no lo está haciendo. Aparte de que lo que sí es cierto que trata más o sea, estoy más con lo que dice Sara que con lo que dices tú, hacer swap. ¿Qué significa la gente suele preguntarme si conozco a Tyler? Pues que cuando me van a mí, no me están preguntando por mí, me están preguntando por otra cosa, me están preguntando por otra persona, una persona que en realidad, según yo, no existe. Tierra cero, le dice Tyler Durden. Dentro de 3 minutos todo estallará por los aires y volveremos a tierra cero. ¿Qué es lo que quiere hacer Tyler en esta escena con esta frase? O sea, ¿qué significa esta frase? Una persona diciéndole a otra, y fijaos que aquí vemos la cabeza de uno, pero solamente vemos una mano del otro. Oímos 2 voces, pero solamente vemos una cabeza y una mano. No sabemos de quién es la mano, pero la mano principalmente es del prota, ¿vale? Vamos a llamarle Jack, por identificarse con la narrativa de los cuentos de órganos narrados en primera persona, ¿no? Soy el hígado de Jack, Vale, pues vamos a llamar Jack. Soy Jack.
Bueno, pues suponemos que la pistola es de Tyler, pero en realidad sabemos que la mano es de Jack y lo sabemos con retrospectiva, por supuesto. Y Tyler, que es un individuo destructivo, una sombra, es de las 3 personas que habitan en todos nosotros, Tyler es la que proviene de los infiernos, es la parte oscura, ¿no? Mañana hablaremos un poco, si queréis, con el libro de magia. La parte más visceral de Jack quiere volver al punto cero. La parte más primaria, primitiva de Jack quiere destruirlo todo para volver a empezar. O sea, la neurosis de Jack le está diciendo que le está proponiendo una solución radical para acabar con el ciclo de agonía, destruyéndolo todo. ¿Nos parece que no se parece mucho a la voz que hay dentro de una persona en crisis de suicidio, que esa voz que le grita, esa parte de sí mismo que le dice acaba contigo de la forma más radical posible, acaba con este mundo y pasa al siguiente, acaba con este ciclo eterno de agonía y sufrimiento? Y es exactamente lo que está pasando. O sea, la neurosis de Jack le está diciendo a Jack, acaba con todo esto. Métete la pistola en la boca y dispárate. Ya no sabemos muy bien por qué, pero por ahora esa es la cuestión. Terminar con todo. Dice, retrocedamos. Bueno, aquí nos cuenta en Jack que se encontraba en esta situación y que todo estaba relacionado con Marla. ¿A santo de qué nos nombra aquí Marla? Bueno, es el encuentro con la diosa. De la película tiene estructura de viaje del héroe. 100%, pero 100%, en todos los aspectos. Quiere destruir el sistema bancario mundial, soy el cerebro de Jack. Vale. Todo estaba relacionado con Marla, es decir, él estaba en esa situación por Marla, por una mujer. Al fin y al cabo, esta película es una historia de amor. Una historia de amor muy difícil, pero al fin y al cabo una historia de amor. Y el que no piense eso, debatiré y destruiré a todo aquel que no esté de acuerdo con eso. Hola, me llamo... Empieza con que el protagonista ha ido está conociendo continúa con que el protagonista está conociendo a un amigo suyo al que le han crecido pechos después de que le cortaran los testículos por un desorden genético. Pues se encuentra en un círculo de apoyo de terapia para personas con cáncer de testículos, es decir, para hombres a los que les han quitado los testículos. Dice, aquí es donde se jodió todo, pero vamos a retroceder un poco más, porque claro, tengo que explicaros qué demonios hago aquí en un grupo de ayuda. Perdón, me está costando mucho, de verdad, me vais a tener que perdonar hoy. En un grupo de ayuda mutua a pacientes con cáncer de testículos o los testículos extirpados. Dice, vamos a remontarnos un poco más atrás. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Acaba de hacer 2 saltos hacia atrás. ¿Y qué mecánica intelectiva hace saltos hacia atrás? La memoria. Cuando una persona tiene identidad disociativa, la identidad se disocia porque los sucesivos hechos que acontecen a su día a día se van guardando como parte de 2 compartimentos estancos de memoria que pertenecen a 2 personas diferentes porque la personalidad se conforma con la memoria. Es decir, aquella parte de la personalidad que concibe el mundo no solamente tiene una predisposición, sino que tiene una reconstrucción. Y esa reconstrucción es la experiencia. ¿Cómo se crea la experiencia? ¿Que cada vez que lo vives eres una persona distinta? Bueno, tal vez, pero lo importante no es que cuando lo vivas seas una persona distinta, sino que una de esas 2 personas que tienes en tu interior pueda recuperar esa memoria como que lo vivió ella. Si yo tengo 2 personalidades, vamos a llamar Proxy y Proxa, cada vez que Proxy vive una cosa, sabe que la ha vivido porque la recuerda como Proxy. Porque su memoria semántica y su memoria declarativa saben que es Proxy el que vivió eso. Pero Proxy no recuerda lo que vivió Proxa, porque no está en la memoria de Proxy, sino en la de Proxa. Es decir, la disociación de identidad
implica disociación o división en compartimentos de la memoria. Entonces, la película empieza con un giro hacia atrás porque el protagonista, en el momento en el que se mete la pistola en la boca, su memoria empieza a recordar qué es lo que verdaderamente ha pasado en realidad. Vale. Que la película sea todo una retrospectiva, todo un flashback, es precisamente porque tiene que ver con los recuerdos. Y una persona solamente tiene trastorno de identidad disociativa si sus recuerdos están disociados. Hacía 6 meses que no dormía, dice, 6 meses con insomnio. Cuando se padece de insomnio, nada parece real. Y aquí es donde está la clave del motivo de toda la peli. Jack no tiene psicosis ni tiene verdadera personalidad disociativa, sino que cuando está así como muy dormido, una figura, en plan fotograma, un pequeño fotograma de Tyler Durden aparece clavado en la película, ¿no? Metido entre el resto de fotogramas. Entonces, vemos cómo en su insomnio, cuando tiene sueño, la memoria no se puede consolidar. De hecho, durante el sueño sirve para que la memoria se consolide, entre otras cosas. Vale, pues cuando no tienes sueño, no puedes recordar, no puedes saber si lo que estás viviendo es sueño o realidad, y no puedes saber si lo que estás viviendo ha ocurrido o lo has soñado, porque no cristaliza correctamente en la memoria. Y es la falta de sueño la que está, digamos, entre comillas, enloqueciéndole y empezando a manifestar un fantasma, empezando a manifestar la parte oscura de su yo allí donde mira el mundo. Bueno, pues nada parece real, todo le parece una especie de reconstrucción absurda. La sensación de que nada parezca real, en psicología le llamamos despersonalización. Es cierto que no es algo que ocurra durante el insomnio, pero sí es algo que se parece mucho a no poder dormir. Se parece a no poder dormir. Y es la sensación de que todo lo que estás viendo a tu alrededor lo estás viendo como desde fuera. Eso se llama despersonalización y ocurre en situaciones de alto nivel de estrés, emocional, a veces por el consumo de cierta medicación, a veces sobre todo por estrés, ¿vale? Por estrés emocional. Bien, pues lo que le está ocurriendo a esta persona es que está despersonalizando. Entonces está empezando a ver su vida como desde fuera. Y ese salir desde fuera le va a permitir cambiar la perspectiva, dejando de ser el protagonista de su propia angustia. Es una persona que está, primero, completamente vacía. Como vimos en la depresión como síndrome de falta de motivos, es que estás con un sentimiento de vacío porque no tienes propósito, no tienes objeto a largo plazo. Entonces, cuando a una persona le ocurre eso, bien de forma endógena o de forma exógena, por biología, por química, o bien por circunstancias de su propia vida, o, en el caso de esta película, por circunstancias de cómo es el mundo en el que él se ha construido, que esto es la clave, cuando te has socializado en un mundo en el que no existen objetivos reales, porque nada de lo que ese mundo o esa cultura considera tiene verdadera importancia, todo lo que puedas hacer en esa vida será absolutamente depresivo, porque no son objetos de verdadera importancia. Y ahí está la cuestión. ¿Qué es lo que hacemos en la sociedad? Primero, el consumo, ¿no? Dice, antes ojeábamos pornografía como para masturbarnos, o sea, para entretenernos, para intentar sentir algo de verdad, algo real, para estar en contacto con nuestro yo real, intenso, animal, ¿vale? Y ahora ojeamos el catálogo de interior, es decir, estamos apoyardaos, ¿no? Estamos completamente embobados, somos máquinas de consumir. Cuando no había cosas que consumir y una persona estaba búlica o aburrida, pues lo que hacía era consumir pornografía, dice el protagonista, ¿no? Para hacer la alegoría, o bueno, para hacer como la broma. Ahora lo que nos masturba es tener cosas. Entonces, todo lo que diseñamos lo ponemos a nuestro alrededor, lo hacemos para construir lo que somos con objetos, que es lo que le cuenta después. Y es muy significativo. El consumismo es una adicción. De hecho, hay grupos de apoyo mutuo, de grupos de terapia para gente que es adicta a comprar. Porque comprar lo que hace es activar esos circuitos de dopamina, que son circuitos de placer a corto plazo, que son la forma más sustitutiva
de búsqueda de satisfacción cuando no funciona el circuito serotonínico, ¿vale? A ver. Entonces, si empiezas a ver fantasmas, ¿no es síntoma de psicosis? No. Quédate 3 días sin dormir y vas a ver si ves fantasmas. Eso no es psicosis. Eso es una alucinación. Es diferente. Una alucinación no es una psicosis. Y una disociación tampoco es una psicosis. Una psicosis es una enfermedad mental grave caracterizada por una ruptura de la psique del individuo con la realidad. Y no se cura. Una crisis alucinatoria, ¿vale? O una crisis psicótica, que no es lo mismo que la psicosis estrictamente hablando, son rupturas breves, momentáneas y temporales con la realidad, pero no es lo que le ocurre al protagonista. El protagonista se le empieza a mezclar, a través de no poder dormir, se le empieza a mezclar el sueño con la realidad y descubre que ninguna de las dos cosas tiene importancia. Ni lo que hay fuera de él, que son un montón de muebles de Ikea, ni lo que hay dentro de él le satisface. Bueno, claro, él está encantado porque él está absolutamente metido en ese mundo de consumo en el que se compra cosas y cada vez que se compra una cosa, pues siente que es un poquito mejor. O sea, y es una de las cosas, uno de los motivos por los que la sociedad de consumo compra. Y es así. O sea, compramos porque el tener nos da apariencia de poder. Y es así, funciona así. Tener, vestir, jugar, da apariencia de poder. Entonces es una pequeña fuga que nos calma de no tener objetos, de no tener objetivos reales. Cuanto más cómoda viva una sociedad, más va a tender al consumo absurdo. Porque el hombre no está hecho para ser cómodo. Por eso las personas, tanto las personas ricas como las personas pobres, tienen exactamente los mismos problemas psicológicos, las mismas depresiones, las mismas angustias, los mismos miedos, el mismo sentimiento de soledad, de abandono, de rechazo. Incluso los famosos que están con quien quieren, se casan con quien quieren, las personas más guapas del mundo, esa gente también se deprime exactamente igual que nos deprimimos nosotros, porque las cosas no dan la felicidad, literalmente. No, Manzano, nadie puede estar una semana sin dormir, ¿vale? Porque lo máximo que ha aguantado una persona sin dormir nada han sido 5 días. Nada, sin dormir nada. Entonces una semana sin dormir no has estado. Te estoy diciendo que estés 3 días sin dormir nada. Estate 3 días sin parar de andar, sin dormir absolutamente nada. Vas a ver cómo empiezas a alucinar. Manzano, no puede ser. Manzano, no puedes estar 7 días sin dormir. Que no puede, no puede ser, de verdad. Lo soñarías que pasaban más días que otros. Lo máximo que estaban han sido 3. Cocaína. Aún así, ¿eh? O sea, más de 5 días sin dormir, aunque sea a base de cocaína, literalmente te mueres. Bueno, seguimos. Dice, antes ojeamos ¿qué es la pornografía? La pornografía es una satisfacción que sirve para sustituir el no tener relaciones sexuales reales. Entonces, las relaciones sexuales reales, ¿cómo son? Con personas. Y las relaciones sexuales pornográficas, ¿con qué son? Con objetos, aunque el objeto sea un objeto visual, es decir, con construcciones, con mentiras. Bien, eso es un sustitutivo. El término psicológico para esto se llama lenitivo. Algo que hace una función de satisfacción breve y momentánea, sucedánea, de una satisfacción vital verdadera. ¿Y cómo funcionan las satisfacciones cortas sustituyendo a las verdaderas? Con la utilización de los instintos, el sexo, el consumo, porque comprar cosas es lo mismo que comer, ¿no? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero puede tener el mismo tipo de adicción, que son compulsiones. Las compulsiones sustituyen a la vida real. Bueno, pues ahora, en lugar de masturbarnos, ojalá ojeamos el catálogo de interior de IKEA. Está queriendo decir, la gente de hoy en día no tenemos absolutamente nada que hacer. Estamos aburridas y ese es el problema. ¿Aburrimiento en qué sentido? Aburrimiento en que nada de lo que hacemos tiene verdadera importancia. Por lo tanto, no es un desafío vital, no nos realiza, no vamos a conseguir felicidad humana, ¿vale? No se muere de insomnio, le dice
le dice el médico, no te vas a morir de insomnio, es que de verdad, nadie se va a morir de insomnio. No le voy a dar pastillas porque usted necesita conciliar el sueño de forma natural. Y le dice él, pero por favor, estoy sufriendo, como en plan, cálmeme mi sufrimiento, y se lo hizo como un poco fingido. Aquí la peli nos está queriendo contar cómo él está intentando pasar por sufrimiento lo que no es sufrimiento, que es absoluta abulia, ¿no? Es cansancio. ¿Sufre? ¿Se puede llamar eso sufrimiento? Hombre, estrictamente sí, ¿no? Pero lo importante es que, desde luego, el sufrimiento de estar aburrido y de no poder dormir cuando tienes todo el tiempo de que tú quieras para dormir y no tienes ninguna preocupación real, pues hombre, parece un poco paradójico. Desde luego a los animales no les pasa eso, ¿no? Claro, no tenemos sentimiento de trascendencia y capacidad para trascender lo más inmediato. Y aquí es donde el médico le dice, ¿quiere ver sufrimiento de verdad? Vaya a ver a los chicos del cáncer de testículos, va a ver lo que es dolor de verdad. Bien, entonces Tyler aparece otra vez. Bueno, esta es la segunda vez que aparece Tyler. La primera vez que aparece es con las fotocopiadoras y la segunda es aquí detrás del médico. La tercera es justo aquí, aparece detrás de este hombre de la silla. Bueno, ¿qué es un grupo de ayuda para gente con cáncer de testículos? Pues un grupo de hombres que por desgracia han perdido gran parte de la masculinidad biológica. Y esto es un problema porque a las mujeres esto no les pasa. O sea, una mujer no puede ver eliminada una parte de su cuerpo que le quite químicamente la masculinidad. Pero un hombre, cuando se le cortan los testículos, primero pierde, efectivamente, igual que lo perdería la mujer si perdiera el aparato reproductor, la capacidad de engendrar y de procrear, ¿vale? Y eso vitalmente es muy duro, tanto para la mujer como para el hombre. No es cierto que sea más duro para una mujer no tener hijos que para un hombre. Eso no es verdad. Eso depende de la mujer y depende del hombre. El problema es que cuando a un hombre le cortan los testículos, pierde la capacidad de regular sus ciclos de testosterona. Entonces empieza poco a poco a feminizarse, literalmente a feminizarse, ¿vale? Claro, pierde habilidades, pierde fuerza, pierde vigor, pierde pelo, ¿ok? Bueno, el pelo simplemente pierde una parte de un pelo y le sale el pelo en otro sitio. Hay una desregulación hormonal y luego efectivamente probablemente no haya una figura en este mundo que sea más inútil a efectos de la sociedad que los hombres con cáncer de testículos. Porque a nadie le importa lo que les pasa. A nadie le importa. O sea, si ya de normal a nadie le importa lo que le pasa a lo masculino en el mundo, porque lo masculino es biológicamente sacrificable, porque en eso consiste gran parte de la masculinidad, bueno, parte de la masculinidad, sacrificar su vida literal, o sea, su cuerpo. La mujer sacrifica su dedicación y el hombre sacrifica su cuerpo, su vida, ¿no? Son dos formas diferentes de sacrificio. Pues estos hombres no pueden hacer eso. Son literalmente carnaza, ¿vale? No pueden engendrar. A la sociedad está para que se consuman. No, tampoco pueden trabajar igual, pues no. Y es lo que podríamos llamar, a falta de una palabra mejor, y creo que no la hay, patetismo. Lo patético, lejos de la connotación negativa que tiene, que es la segunda acepción del diccionario de patético, que es triste, que da pena, que no sé qué. Patético es aquello sin fuerza, sin potencia o sin capacidad. Aquello que da ganas de llorar cuando lo ves por lo triste en lo que se ha convertido. Eso es patético. Patético no es ridículo. La acepción de patético equivalente a ridículo es la segunda acepción. La primera siempre es algo que causa mucha tristeza al verlo. Y esto es la masculinidad patética. Fijaros lo que está ocurriendo. Un hombre que no tiene ningún problema real, más allá de que no puede dormir, descubre que no puede sentir nada. Y que toda la realidad además le parece falsa. O sea, ha perdido, anestesiado por la cultura, su mecanismo vital. Ha perdido la parte del cerebro que le genera los impulsos. No tiene impulsos. Y lo único que los pocos impulsos que tiene los apaga comprando cosas. Por lo tanto, no tiene un mecanismo que le diga avanza hacia adelante. No tiene un mecanismo de adrenalina que le diga estás en peligro, tienes que hacer esto. No tiene pulsión afectiva profunda, no tiene pulsión animal.
insisto, en cuanto la tiene, que por ejemplo, uno de los beneficios que tiene el evitar la masturbación es conservar la testosterona. Es decir, la tensión sexual provocada por no descargar como varón te ayuda, en cierto sentido, a tener más energía masculina, y eso es así. Otra cosa es que no sea tampoco la panacea o pueda no ser tampoco tan significativo como para, no lo sé, ¿para qué? Pero desde luego existe y eso se nota. Bien, pues estos hombres ni siquiera pueden hacer eso, están como continuamente masturbados, el masculino patético, continuamente masturbados, ¿vale? Sin vigor ninguno, y dan ganas de llorar. Y es lo mismo que le pasa a Jack, que es que no tiene vigor ninguno ni tiene impulso ninguno. Y lo poco que él tiene se masturba comprando muebles, ¿entendéis? Esa es la cuestión. Bueno, entonces la primera opción es el consumo. La primera opción cuando una persona ha perdido todo sentido de existencia. Bien. La segunda opción es la dramática, el dramatismo. ¿Qué es el dramatismo? Vamos a ver. Cuando las personas necesitamos las emociones, primero porque nos dicen dónde está la importancia de las cosas, y segundo, no es que tengamos que utilizar las emociones para comprender el mundo, que también, porque así podemos utilizar las emociones que sentimos para comprender de qué están hechas nuestras representaciones, a qué le damos importancia, esa mal llamada inteligencia emocional, que no es más que apercibirse de lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro interior. Sino que los hombres, las personas, si no tuviéramos emociones, es decir, si no tuviéramos sistema límbico, no sobreviviríamos. Seríamos geráneos que no buscarían comida, no solamente no buscarían pareja, trabajo, es que ni siquiera buscarían comida, ni siquiera se moverían para ir a hacer pis. Esa es la cuestión. Cuando una persona pierde la capacidad emocional, bien porque le hayan cortado un trocito de ella, como es la desaparición de los testículos, o bien porque se hayan apagado todas sus emociones por la depresión o la abulia que tiene este individuo, en esta metáfora de depresión, la persona deja de sentirse viva. ¿Y qué hace desesperadamente? ¿Consumir? ¿Drogas? ¿Sexo? ¿O dramática? Y la dramática, como hablamos el otro día, es engancharse a las telenovelas. Eso es la dramática. La primera vez que vi la película no vi a Tyler hasta que lo vi en el avión. Después de volver a verla, sí. Por cierto, ¿una mujer en menopausia no siente algo parecido a estos hombres castrados? No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, no. Hombre, vitalmente un poco sí, pero no es lo mismo que te coja la menopausia a los 60, de los 50 a los 60, que te corten, que te dejen sin testículos a los 30 o a los 40. No, no es lo mismo, ¿vale? Por cáncer, ¿vale? No es lo mismo, Ángela, hay un matiz. Y sobre todo que una mujer en menopausia ya no va a tener esa función. Y ha podido tenerla, ¿vale? Las historias que están contando estos hombres sin testículos es que, bueno, pues que el otro está muy contento de ver que su mujer ha tenido ya por fin su segundo hijo con otro marido después de dejarle porque él no podía ser padre de sus hijos. O sea, no es lo mismo que una mujer de repente se encuentre menopáusica. Sí, eso, o sea, es un drama diferente, es diferente. ¿Se parece? Sí, por supuesto que se parece, ¿no? Pero es diferente el drama. Vale, pues la dramática es todos aquellos mecanismos de defensa consistentes en provocarte emociones porque tu vida no es lo suficientemente interesante. Y ese mecanismo, que yo llamo dramática, pero le podéis llamar como sea, es el evitativo vía fantasía, videojuegos, salseo, programas del corazón, series, telenovelas, etc. El no estar en la realidad porque la realidad no te produce una emoción suficiente como para tener esa vida en motivaciones. Y insisto, las motivaciones son tanto buenas como malas. Es que las personas que tienen mucha depresión preferirían por fin sentir desamor, sentir miedo, las personas que tienen depresión y la depresión les causa este tipo de abulia, que no es común, pero ocurre, que en lugar de sentir tristeza no sientes absolutamente nada y llegas a esa abulia, no apatía, abulia, o sea, la carencia de apetitos de ningún tipo. Están deseando poder sentir algo. Y las personas que sienten muchísimo dolor todo el rato están deseando sentir otra cosa. Cuando las personas sienten un dolor de angustia vital, de ganas de llorar, de pena continua, se hacen físicamente daño para dejar de sentir eso y sentir cualquier otra cosa porque eso alivia, como explicamos, ¿vale? Ayer. Bueno, pues la dramática es eso.
¿Vale? Evidentemente el primero es el consumo, y cuando digo consumo, pues es el sexo, las drogas, la diversión, el entretenimiento, y el siguiente es la dramática, que es un paso un poquito más allá. Y esta es la cuestión. Dice, en cuanto me apretó contra sus pechos, ¿no? Bob me apretó contra sus pechos, me sumí en el olvido. Al perder la esperanza, encontré la libertad. Me convertí en un adicto. Si yo no decía nada, la gente siempre presuponía lo peor. Es maravilloso. O sea, primero, el único motivo por el que estoy buscando algo más es porque tengo esperanza de que lo que tengo ahora sea mejor. Cuando perdí la esperanza, a base de llorar, me rompí y vi que se podía perder la esperanza y decir, no hay nada, nada importa, de repente dejé de sentir angustia, dejé de sentir vacío, dejé de sentir depresión, porque ya no había esperanza. Y la esperanza es la causa de la depresión, acordaos de lo femenino. Y qué curioso, estamos en un hombre completamente desmasculinizado, rodeado de hombres desocializados, un hombre desocializado, rodeado de hombres desocializados, en cierto sentido, con la pérdida de la masculinidad y, por lo tanto, sabéis que está de base lo femenino y después construido lo masculino, biológicamente, cuando se pierde lo masculino, todos nos acercamos hacia lo femenino. ¿Vale? Pues están en la pérdida de la esperanza. Es allí donde se ha dejado caer. Se ha ido a dejar caer en un grupo en el que los hombres que están perdiendo la esperanza de esos hombres por lo menos sienten algo. ¿Vale? Bien. Me convertí en un adicto. ¿De qué? Ese exceso de drama en el que perdiendo la esperanza te vuelves a sentir como un niño, te fuerza una emoción de llorar que te retrotrae a cuando eras un bebé y podías llorar por todo y que alguien te abrazara. Eso es un estado de letargo, de chuparse el dedo. De ahí viene la dramática. Esa es la dramática auténtica, la dramática de tercer grado, si queréis, ¿no? De alto grado. Y dice, me convertí adicto ¿a qué? A que me acunaran y a poder llorar de desesperación, perdiendo toda esperanza, y así sentir el alivio de no tener que estar respondiendo una expectativa. Porque lo que causa la angustia es quiero ser mejor, habrá algo más. El próximo mueble que me compre me dará la felicidad, el próximo trabajo que tenga me dará la autoestima, la próxima novia que tenga me dará la felicidad. Eso nunca funciona. Solo parece que funciona porque la mecánica del deseo funciona así, la mecánica del impulso funciona así. ¿Esto tiene que ver con las autolesiones? Sí, exacto. Bueno, la dramática no. Con las autolesiones tiene que ver, ahora lo vamos a continuar, pero como explicamos ayer, la autolesión lo que hace es evitar el sufrimiento psicológico intercambiándolo por uno físico, ¿vale? Y evitar la despersonalización, que es muy común en gente con trastorno depresivo, con gente con trastorno límite de personalidad, incluso gente con otro tipo de trastornos, a lo mejor un poco más graves, quizá afectivos, que es que la despersonalización del cerebro por exceso de dolor, estrés emocional o angustia, se apaga y dice, sigue tú porque es que yo paso de ser consciente de eso. La persona pasa a verse o a sentirse en tercera persona, está como completamente disociada, no disociada, se llama despersonalizada, que no es disociada. Se ven así como desde lejos, dejan de sentir emociones profundas, todo lo viven en un estado de superficialidad etérea y para volver a la realidad a veces se hacen daño a sí mismos. No se basa en eso el nihilismo. Bueno, pero el nihilismo es una opción filosófica y esto no tiene que ver con la filosofía, Nay. Las autolesiones yo las asocié más adelante. Cuando cambia el chip empieza a mostrar sus moratones. Sí, ahora vamos. Esa sensación es breve, ergo no ha dado aún con la solución. Claro, o sea, esto es simplemente un parche. De hecho, esa es la cuestión. O sea, se ha vuelto adicto a la dramatización extrema, que es estar con personas que están que verdaderamente están peor que él para que le contagien su dolor y entonces poder sentir algo y sentir algo de vida, aunque esa vida sea el peor de los dolores patéticos, pero por supuesto no es la solución. Simplemente es otro parche, que no es diferente a comprar un mueble de IKEA tras otro, ¿no? Bueno, y entonces es... Bueno, perdón. Dice, si yo no decía nada, la gente siempre presuponía lo peor. O sea, si yo me callaba en esos lugares, la gente lo daba absolutamente todo, porque presuponían que mi nada era porque había llegado el peor de mis fines. Y no es cierto, pero da igual, le daban tanto amor que sentía... lo reconfortante de volver a ser un niño arropado por 1000 madres. Y entonces llegó nuestra ¿qué?
nuestra bruja. ¿Qué? ¿Cuántos de los patronos sabríais identificar cuál es el arquetipo de Marla? ¿Ninfa? No. No, ninfa no. Ninfa ya fue. Y no le funcionó. Súcubo, no. Súcubo tampoco le ha funcionado. Es madre oscura, chicos, es madre oscura. Es madre oscura. O Hécate, pero Hécate muy deprimida. Explico brevemente, vamos. Sí, lo sé, Musa, te he leído. Muy bien por Musa. A ver, os explico. Vamos a ver. Explico por qué no es ninfa. No es ninfa porque ella no es un personaje alegre e ingenuo que se dedique a ir por la vida consumiendo sexualmente y dejando que los demás, ¿no? Perdida en el deseo y en los vapores de la fiesta y el disfrute. No, está completamente apagada. A ella ya no le satisface eso, ¿vale? O al menos cree que eso ya no le satisface. Efectivamente, eso ya no le satisface otra cosa, solo Tyler. No es tampoco Hécate es demasiado lejana porque Hécate es demasiado anciana para ser Marla. Si Marla tuviera, yo qué sé, Hécate es un arquetipo equilibrado y Marla no está equilibrada. Hécate ha pasado esa menopausia universal y se ha colocado en un lugar en el que su maternidad puede ser reflexiva y se dedica al resto, pues ha perdido su propia pulsión, por así decir. Entonces solamente le queda el impulso de utilizar la belleza, la gracia y la esperanza para darse a los demás. Entonces no puede ser Hécate, pero sí que es madre oscura. ¿Que por qué madre oscura? Recorrer grupos de personas que se reúnen para poder llorar como niños porque están desamparados del mundo y alimentarle ella de ese dolor sin que verdaderamente le importe a nadie para su propio disfrute y después dejarles tirados utilizándoles como si fueran, es exactamente madre oscura. Eso es literalmente la madre oscura. Eso es madre oscura. No puede ser que se siente bien por comparación. Es decir, a mí a veces me pasa que cuando estoy rodeado por gente desdichada, al yo no serlo tanto, me siento superior. Bueno, no es lo que ocurre en la película. A veces cuando estás con gente a la que le va mejor que a ti, te sientes miserable. Puede que no seas el rey en esa pecera, pero una pecera con peces más pequeños sí. No, pero no es lo que hacen. O sea, lo entiendo, Ángel? Pero no, es muchísimo más terrible que todo eso. Estas personas ya no sienten absolutamente nada. De hecho, cuando tú te rodeas de gente que está peor que tú, son tus instintos que de repente sienten miedo a que te vaya tan mal como esas personas que te rodean, los que hacen que te sientas mejor y digan, uff, qué alivio que no tengo eso. Pero no es lo que les pasa ni a Marla ni a Jack. A Marla y a Jack no les pasa nada, simplemente son adictos a la emoción artificial. Es muchísimo más duro que eso. O sea, muchísimo más duro porque es, bueno, duro. Es muchísimo más absurdo que eso. Claro, es muchísimo más brutal. Ok. Yo creía que para ser madre el requisito indispensable es tener hijo. No, pero el arquetipo de la madre oscura no requiere tener hijos. Requiere ser diosa. Suficiente. Su mentira reflejaba la mía. Por Marla no podía llorar, así que entonces no conseguía dormir. Claro. El hecho de que aparezca la diosa, en este caso una diosa que está tan sumida en la nada como él, un alma gemela, una cáscara gemela, porque ninguno de los dos tiene alma, hace que él se vea a sí mismo en la diosa, como todos se ven, como os acordáis de Bambi, al principio reflejados en la gracia de la diosa, nos vemos a nosotros mismos, ¿ok? Él se ve a sí mismo y eso le da vergüenza. En lugar de verse reflejado a sí mismo y tener la vergüenza de Bambi cuando ve a
la otra, que no me acuerdo cómo se llama, la primera vez, pues es esto lo que está ocurriendo. O sea, es este encuentro con la diosa, lo que pasa es que en lugar de ser un encuentro de enamoramiento, es un encuentro absolutamente lamentable. Absolutamente lamentable. Por supuesto, ya nos hemos encontrado con el mago, nos hemos encontrado con el... Aquí. El loco se ha encontrado con el mago, después se ha encontrado... ¿Vale? Bien. Continuamos. La diosa. Al encontrar a Marla volví a no poder dormir, porque entonces no me sentía seguro. No me sentía seguro porque sentía vergüenza, y la vergüenza hace que no pueda desahogarme de forma falsa, pues no, porque no siento la seguridad que necesito sentir en un círculo que es un círculo seguro, ¿no? En fin, bueno, de hecho una de las cosas que hace Marla es irse a lavanderías, robar la ropa de otros para ir a venderla a tiendas de empeños o a tiendas de recompra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se reparten las enfermedades. Como es una especie de representación del absurdo, ¿no? Vamos a repartirnos el mundo, el dios y la diosa se reparten el mundo y a cada uno le toca todo un conjunto de desgracias en las que poder deleitarse y en las que poder ser patéticos, ¿vale? Bien. Evidentemente son almas gemelas. Marla tiene las mismas dos partes de Jack, solamente que en Jack están a punto de escindirse en dos. En Marla van a continuar juntas. Entonces en Marla no va a haber escisión, pero en Jack sí. Pero si las hubiera, tendríamos los 4 elementos como siempre. O sea, sería el mismo sentido arquetípico de todas las películas de aventuras que hemos visto. Sobre todo, esto es completamente artúrico. Completamente artúrico, completamente mito del dios y la diosa, lo que queráis. Una de las grandes ironías de la peli, que es continua ironía, es que Jack se dedica a ver siniestros. O sea, se dedica a ir a donde ha ocurrido una desgracia cultural y se dedica a valorar en números el precio de la desgracia. Claro, estamos en contraposición lo real, natural, con lo real social. Lo real social se ha vuelto todo muy aburrido, todos somos números, todos somos consumistas, todos somos etcétera, y en lo real la vida sigue ocurriendo, la desgracia sigue ocurriendo, el dolor existe y la vida está ahí. Bueno, pues Jack es un burócrata que se dedica a valorar, está obligado a valorar burocráticamente el precio en dinero de una desgracia humana. Ese es su trabajo. Además lo explica, ¿no? Hacer una ecuación. Si es más caro dar parte a la constructora de coches del fallo que seguir permitiendo que el coche, ese modelo de coche tenga accidentes, pues entonces permito los accidentes. Si corremos más, es una evaluación de riesgos. De hecho es que se llama así, valoración de riesgos. Tyler puede ser el fuego de Jack. Sí, evidentemente Tyler es el fuego de Jack. Evidentemente. Y por supuesto va a haber una inversión y todo, ¿no? Bueno. Siguiente nivel. Agotado el drama, la psique de Jack necesita algo más. Y es aquí, a mitad de un viaje por las nubes, es decir, a mitad de un viaje intelectual o de un sueño o da igual qué trabajo sea en el que subes a las nubes, recordad que el cielo siempre representa el intelecto, es a mitad de un viaje en avión en el que estás soñando que tiene un accidente, por lo que es lo que más desea que pase para sentir la emoción de estar a punto de morir, ¿no? Cuando su psique se rompe, llevada por un deseo sadomasoquista. No en el sentido sexual, sino en el sentido de que la vida ya he agotado la pena de las enfermedades y ahora necesito algo más. Necesito no solamente llorar como un niño, sino necesito sufrir de forma real. Y eso es que empiezo a necesitar sentir dolor o causar dolor. Es el último paso del eslabón de la destrucción de la persona, que es cuando te conviertes a alguien que solamente vive en términos de causar dolor, sufrir dolor, causar dolor, sufrir dolor, ¿no? ¿Qué hemos hecho con el cerebro? Le hemos quitado las 3 capas. La primera capa, con la parte humana de intelecto, lo hemos suprimido consumiendo. La parte límbica de las emociones mamíferas las hemos suprimido llorando como niños. Y la última parte, la reptiliana, la vamos a suprimir convirtiéndonos en seres que solamente saben vivir o morir, o hacer daño o no hacer daño,
¿Veis? Hemos ido hacia abajo, hemos ido en regresión del ser. Pues es ahí cuando su psique se asciende en 2. Y entonces aparece Tyler Durden. Ese ansia de sentir algo, Musa, algo, lo que sea. Ese ansia de sentir algo. O sea, ¿os acordáis de la frase, que por cierto es de Jesucristo, el hombre se acostumbra a todo? La dijimos ayer también. Los más eficaces mecanismos de defensa dopamínicos para sustituir la necesidad de satisfacción vital que utilicemos, hasta el más eficaz de los mecanismos dopamínicos, termina siendo insatisfactorio. El sexo casual insatisfactorio, las amistades líquidas insatisfactorias, Internet insatisfactorio, los videojuegos falsos, todo eso termina siendo insatisfactorio, cuando lo que verdaderamente no funciona es la serotonina, es decir, la realización personal. Así que esta persona se ha acostumbrado incluso a ese dolor infantil falso que le provocaban los grupos de autoayuda. Y el último paso que le queda para poder sentir es hacer el bestia o que le hagan el bestia. Sadismo y masoquismo. ¿Qué es Tyler? Tyler es una versión sarcástica de él mismo. Tyler es ¿qué es lo que ocurriría si Jack tuviera la capacidad de renunciar absolutamente a todo deber ser? Si destruyéramos todas las elaboraciones que nos obligan a estar sometidos a normas, incluso cuando estamos desocializados, ¿no? Ese es el último paso, ¿no? Incluso cuando no servimos para nada, ¿por qué demonios seguimos intentando servir para algo? ¿Por qué no quemamos todo? ¿Por qué no cogemos un lanzallamas y lo quemamos todo? ¿Por qué no nos convertimos en psicópatas? Bueno, porque una psicopatía no se puede producir así como así, ¿vale? Solamente mediante una escisión patológica de la psique podemos sacar el monstruo que hay dentro de nosotros mismos y empezar a hacer barbaridades. Teóricamente. Teóricamente. Yo no estoy seguro de que eso sea... Bueno, sí que es posible, pero con ciertas particularidades. Lo que todo el mundo desearía es poder no tener tampoco el más fundamental de los miedos, que es el miedo a que te castiguen. Es curioso porque cuando estamos en cultura, en sociedad, y estamos reprimiéndonos de destruirlo absolutamente todo, lo estamos haciendo simplemente porque no queremos que nos castiguen, porque hay un mecanismo automático dentro de nosotros que tiene que ver además con el miedo a lo que dicen los padres, a ese superior elaborado en la infancia que nos obliga a inhibirnos. Que es cierto que es biológico también, es decir, es un instinto, el inhibirnos moralmente, la inhibición moral es instintiva, pero el motivo por el que uno se inhibe moralmente es construido. La inhibición moral es instinto, pero el motivo de la inhibición no, es cultural. Bien, Tyler es la persona que todos querríamos ser porque carece de filtros, no tiene ningún tipo de filtro moral. Es el psicópata que todos querríamos ser para poder no tener que estar sufriendo por no, pues eso, no poder volar el avión en dos, no poder... Bien, entonces, como la psique de Jack le impide ser un bestia, su personalidad se extiende en 2. Y eso es Tyler Durden, el psicópata que todos llevamos dentro, que está constreñido por el censor psíquico, que es, bueno, pues eso que a todos nosotros nos impide comportarnos como cavernícolas y que es lo que hace que no seamos psicópatas. Bien. Bueno, lo primero que le dice además es algo que nadie se plantea porque el mero hecho de pensarlo ya hace que te vayan a derribar por antiterrorismo, ¿no? O sea, a aplicar antiterrorismo, y es, ¿sabes que si mezclas gasolina con congelado concentrado de naranja podrías fabricar napalm? Como diciendo, la naturalidad con la que Tyler habla de eso no es la de alguien que ha perdido la razón, sino la de alguien que está aterradoramente frío hablando de eso y lo tiene tan normalizado. Claro, el único motivo que entonces nos cuenta la película por el que Tyler es un psicópata es porque existe un criterio social que nos dice que las personas así están desocializadas, tienen un trastorno disocial, ¿no? Entonces es una mera cuestión de paradigma. Pero ¿por qué Tyler es un Tyler? Nosotros simpatizamos con Tyler, en cierto sentido. Bueno, total, que conoce a Tyler, que le dice además que fabrica jabón,
y vuelve a su casa y le cuentan que días y días de acumulación de gas por apagado de la llama, después una chispa cualquiera prende su apartamento y lo hace volar por los aires. Esto es lo que representa ese apartamento en lo alto del edificio, perdonad, aquí. Ese apartamento en lo alto del edificio explotando en llamas representa esa parte de su psique rompiéndose en dos, que es de tanto acumular y de repente hace clic y algo se rompe. Y entonces tenemos la crisis psicótica. Y entonces, entre la mezcla de la contención, el sueño, el cansancio, hacer un poco demasiado el bestia y que se ha acostumbrado a absolutamente todo, su psique ha llegado al límite de la nada y se ha roto en dos, explotando por los aires. Aguanta y de repente una chispita, plic, y boom. Y claro, ¿qué hace? Pues solamente se le ocurre llamar a Tyler, ¿no? Entonces llama a Tyler y le dice, mira, estoy harto, estoy cansado, me he acostumbrado prácticamente a todo, pero es que me resulta extraño continuar echando de menos mis muebles. Cuando compras algo sueles decirte, eso es justo lo que quiero, ¿no? Lo tenía todo, estaba acercándome a la realización personal y ahora que lo he perdido no tengo nada. Claro, no hay ninguna diferencia entre perderlo, bueno, ninguna diferencia no, pero hay poca diferencia entre perderlo todo y comprar y tenerlo todo. Y es que de igual forma no tienes nada, porque nada importa de verdad. El tenerlo todo es una falsa sensación de seguridad, el tener cosas da falsa sensación de seguridad, ¿vale? Bien, pues eso. Tyler, como alter disocial, le dice, esta frase además mola bastante, ¿por qué sabes lo que es un nórdico si nada tiene que ver con la supervivencia? No tiene nada que ver con la supervivencia, entonces, ¿por qué demonios quiero tener en la cabeza la información de qué es un nórdico? O sea, no en plan qué es una manta y cuál es la utilidad de una manta, no, sino que existe un tipo específico de manta que llamamos nórdico porque le diseñaron unos... Es absurdo, no sirve de nada. El saber o no lo que es un nórdico no te va a salvar de la extinción o de la muerte. Y efectivamente es así, ¿no? Bien, pues entonces esta fase 3.1, que es lo que tendría que haber puesto aquí, 3.1 es la fase autodestructiva. La autodestrucción física, literalmente. Aquí tenemos que verlo de forma metafórica, evidentemente. Es decir, a partir de aquí la película, todo metáfora, aunque sea todo real, ¿vale? Pero todo metáfora. Que comienza una espiral de autodestrucción. Después, cuando nos lo cuentan, la autodestrucción era literal. Él partiéndose la cara, ¿no? Haciéndose mucho daño. Bien, pues ese sadismo, ese masoquismo, sadismo-masoquismo, en esta persona, como tiene la psique extendida, va a ser una parte de él mismo destruyendo a la otra, la parte oscura destruyendo a la parte no oscura, ¿vale? Que tampoco es exactamente la parte luminosa, es una parte central, pero bueno. Pues Tyler intentando destruir al otro y dándole así, con ese dolor, de repente una sensación de que hay algo. Pues estás todo el rato acojonado por la emoción de que Tyler está a punto de joderlo todo, pues ya dejas de estar abúlico. Pasas a estar en modo supervivencia y eso es muchísimo más emocionante que no tener absolutamente nada. ¿Qué era Tyler? Dice, mientras nosotros dormimos, la sombra trabajaba haciendo arder el mundo. Eso es lo que era Tyler. Claro, él nos cuenta, ¿no? Pues Tyler tenía trabajos nocturnos, lo que se dedicaba a hacer mini travesuras de terrorismo, ¿no? A poner fotogramas pornográficos en mitad de películas familiares, a hacerse pis en la sopa de marisco y cosas peores, ¿no? Bueno, pues mientras nosotros dormimos, la sombra trabaja haciendo arder el mundo. Mientras él duerme, o en este caso no duerme, la sombra hace su trabajo y se inhibe y su memoria y su cerebro se calman. Pero cuando no puedes dormir, la sombra entonces empieza a girar y a girar, empieza a querer salir hacia afuera, que empieza a materializarse en el exterior mediante proyección. En este caso, proyección alucinatoria, incluso psicótica, ¿no? Pero esa es la metáfora de mientras nosotros dormimos es, si no duermes, tu sombra no puede hacer lo suyo, entonces va a querer salir y se va a apoderar de ti. Y literalmente es lo que pasa, porque es lo que ocurre en este tipo de locuras, ¿no? De manifestaciones de locura. De hecho, evidentemente la magia, una de las cosas que intenta es esto, es sacar partes de ti que no conoces y que pertenecen a una parte del yo muy primaria, muy ligada a los instintos y muy poco ligada al superior y al deber ser. De hecho, es una parte que no comprende el deber ser, le da exactamente igual. Es la parte que se revela cuando tenemos, por ejemplo, un ataque de ira en el que no controlamos y todo lo demás, las normas pierden importancia, el valor de las cosas pierde importancia porque lo rompemos, ¿no? Cuanto más fuerte es el ataque de ira, más está el ello sobreponiéndose al superior.
¿Ah? Vale. Pues esta sublimación masoquista es la manifestación de una conducta destructiva y autodestructiva sadomasoquista en forma de dos personas, una de ellas Tyler Durden, la otra a la que llamamos Jack. Bueno, y se van a vivir a la mierda. O sea, Jack le pide, déjame vivir contigo, de esa forma además tan graciosa, si habéis visto la peli, y se van a la casa de Tyler, que es, bueno, como castillo, está absolutamente destruido. ¿Por qué está destruido? Bueno, pues porque es una persona que nunca jamás ha mirado y ha echado un ojo positivo a su interior. O sea, no ha cuidado su interior para nada. Entonces la casa está hecha una mierda. Está llena de cosas que no sirven para nada. Esa es la metáfora de él encontrando montañas de revistas o de cuadernos en los que hay escritos absurdos, Tyler yendo en bici alrededor de la casa, ¿no? El interior abandonado, en el que solamente hay dos personas, un fantasma y una concha que no sabe muy bien qué hacer con sus vidas, ¿no? Un fantasma que se aburre, un demonio que se aburre, no exactamente un fantasma, sería un demonio, Tyler sería un demonio, empieza a apoderarse de ti. Bueno, pues abren el Club de la Lucha y la cuestión es que después de cada pelea, bueno, el Club de la Lucha empiezan a partirse la cara con asiduidad porque eso les hace sentir vivos. Y es el dolor el que efectivamente nos hace a nosotros que las cosas no importen, como después del sexo. Después del sexo todo lo demás no tiene importancia, ¿no? Es como todo, lo llevamos todo mucho mejor. ¿Veis? Porque uno de nuestros instintos se ha apoderado de las representaciones y ha cambiado la importancia de todo. Después de cada pelea, todo lo que te pasaba era de una importancia mínima, porque después de haberte desprendido de todo instinto de protección, después de haber destruido voluntariamente todo instinto de autoconservación, nada tiene absolutamente ninguna importancia, porque es el límite al que una persona puede llegar, hasta destruir su propio instinto de autoconservación por completo, no tener ningún respeto por su propia integridad física. Bueno, aquí hay una escena muy importante que no voy a comentar del todo, dejo que le deis una vuelta mental y que lo penséis vosotros solos, que están hablando en el baño y están hablando de lo que les dijo su padre. Hombre, qué casualidad, les dijo exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí es donde Tyler le dice, somos una generación de hombres... Perdón. Reflejo de tanto hablar. Somos una generación de hombres criados por mujeres. Me pregunto si otra mujer será la respuesta que necesitamos. ¿Por qué cuanto más se autodestruye parece más feliz? Pues si lo estoy diciendo. Sí, lo acabo de decir, Ángel, porque cuanto más dolor siente y cuanto más irrelevante es, cuanto más en riesgo se pone a sí mismo, más emociones reales siente. En realidad, lo que estaba ocurriendo es que todo el resto del mundo que tenía alrededor, nada tenía verdadera importancia. Lo que pasa es que ahora sí que está cerca de cosas que tienen verdadera importancia, como la supervivencia. Entonces está en continuo estado de supervivencia y eso te hace ser más feliz que no serlo. Nada tiene importancia en un sentido nihilista o es otra cuestión. No entiendo la pregunta. No. Por si acaso, la película no te está diciendo que las cosas, si reflexionas, no tengan verdadero sentido. No, te está diciendo que ninguna de las cosas que nos rodea tienen verdadero sentido en supervivencia. O sea, nada es verdaderamente importante. Todos son, o sea, es como los problemas del primer mundo. Es lo mismo que le dice el médico. Le dice, no tienes absolutamente ningún problema. No puedes dormir. Problemas del primer mundo. Mastica raíz de valeriana y haz ejercicio. Le dice. O lo que te podría decir, depende de qué tipo de terapeuta, tú no estás deprimido. Tú lo que tienes que hacer es irte a la India a ver mi serie y ya verás cómo se te pasa la depresión porque el crush no te hace caso, porque te has quedado sin seguidores en Instagram o porque... Vete a la India, vas a ver. ¿No? Esa es la cuestión, no en un sentido filosófico, sino en un sentido real material. Es decir, es que no... Si tú te cambias a ti mismo el contexto y te pones al nivel de supervivencia, entonces dejas de sentir insatisfacción, porque estás centrado en sobrevivir.
Claro. Me pregunto si otra mujer será la respuesta que necesitamos. Bueno, pues aquí efectivamente, como ya habéis dicho todos, eso de somos una generación de hombres criados por mujeres quiere decir que no hemos tenido referentes masculinos. No quiere decir que no hayamos tenido padres, que también puede significar, sino que no hemos tenido un referente masculino en tanto la sociedad no era lo suficientemente masculina para necesitar hombres. Entonces no nos han hecho hombres porque la cultura no necesita hombres, salvo más que para sacrificarlos o para que compren. ¿Vale? Para que compren objetos de IKEA. A ver, la mayor parte de hombres hoy en día no están partiéndose la cara en las calles, no estamos partiéndonos la cara en las calles o limpiando alcantarillas o... Evidentemente todo eso lo hacen hombres, o jugándonos la vida en la guerra, todo eso lo hacen hombres, efectivamente. Pero no somos una generación de hombres que nos hayan criado para hacer lo que mejor sabe hacer la masculinidad. No, estamos feminizados. Toda la cultura está feminizada. ¿Vale? Y por supuesto, la mujer no está masculinizada, la mujer está infantilizada. Pues son todo pasos regresivos. ¿Qué es lo que te comprabas, Simoriux? Bueno, pues lo que hicimos Taylor y yo fue ponerle nombre. Estaba en la mente de todos, pero lo que en la mente no tiene nombre prácticamente no existe, sino que simplemente es una idea difusa, es una sensación, es una intuición, pero hay que materializarlo. Entonces están aparte de la metáfora neuropsicológica, que es que lo que está en la mente y no tiene nombre no existe, es la metáfora cultural de que todo el mundo querría algo como esto, pero nadie se atreve verdaderamente a hacerlo. Y si necesita una iniciativa, se necesita una chispa que encienda el gas acumulado en tu habitación para que todo explote. Y esa chispa es Tyler Durden, que es alguien que como buena llama, como bien habéis dicho, siendo el fuego el fuego arquetípico, pues ha encendido todo y ha hecho que todo salte por los aires. Y esto es gente cuyas vidas están siendo voladas por los aires. De hecho, hay un momento en el que, ahora lo vamos a ver, dice, vamos a hacer un sacrificio humano, ¿no? Bueno, esto es el club de la lucha. Gente que queda a partirse la cara, pero no queda a partirse la cara para desahogarse. Eso es lo que la mayor parte de la gente entiende de esta película y no es cierto. La idea no es el desahogo, la idea es sentir vivos, es sentir emoción auténtica, es sentir humanidad auténtica. Es decir, pongo en peligro mi vida para que esa adrenalina de poner en peligro mi vida me haga sentirme vivo y sentir algo real de una puñetera vez, porque todo lo demás ya lo siento tan falso. Me he acostumbrado a tanto que ya nada me satisface, ¿no? Eso es lo que se hace en el Club de la Lucha. No desahogarse, que es que esa lectura de quedan ahí para desahogarse de la frustración, no están frustrados. Están huecos, que no es lo mismo que frustrado. Están vacíos. Bueno. Y que dentro y fuera del Club de la Lucha no son los mismos hombres, porque no se puede comentar. Fuera del Club de la Lucha nada tiene sentido de comentar, porque estamos todos ahí en esa socialización absurda que nos han puesto. Entonces vamos al Club de la Lucha a no tener que ser nada que tenga que ver con lo social. Así que cristaliza la violencia en Jack, nuestro paciente, y su alter ego, Tyler Durden. Y es que todas empiezan a hablar por la calle, ¿no? ¿Con quién pelearías? Y entonces esa se convierte en su frase estrella, en su conversación estrella. ¿Con quién querrías pelearte? Porque insisto, cristalización, que es se termina adoptando como forma de comunicación la violencia, porque pasa a ser su forma de comunicación real. Su forma de comprender el mundo pasa a ser la violencia, que es como lo comprende una persona que no está socializada o con trastorno disocial, que su única forma de interacción con el mundo es la destrucción, ¿vale? Porque no comprende el sentido de la norma y es incapaz de sentir que la norma le sirve para inhibirse. Bueno. Marla llama por teléfono con esa especie de tono de abulia dramática que tiene por su falta de interés vital, diciendo que se ha tomado todo un bote de Xanax y que va a morir, ¿no? Claro, ella lo hace también por deporte. Las llamadas los famosos intentos de suicidio como llamadas de atención tienen varias interpretaciones. Esa frase responde a varios fenómenos. Primero, a la gente que dice que se quiere morir por llamar la atención. ¿Vale? El emo de hace unos años. Vale. Luego existe el suicidio llamada de atención, que es la única forma que tiene una persona que no sabe comunicar su sufrimiento
para que los demás reaccionen ante lo que le pasa. Y evidentemente es una forma, o sea, es neurótica, es decir, es una forma incorrecta de llamar la atención, pero es que la persona no sabe hacerlo de otra forma. Y la última de todas, antes del suicidio misterioso, que es por qué las personas verdaderamente quieren morir, existe un tercer intento de suicidio, que es una forma autolesiva de una persona llevando la autolesión, o sea, el dolor, al extremo. Existe una forma de suicidio que es cualquier cosa, incluso el sufrimiento que hay tras la muerte o el miedo de la muerte, es preferible a no sentir nada. ¿Vale? Es complicado de explicar, pero parece ser que, insisto, la psique huye del vacío hasta límites absolutamente insospechados. Pues este es el caso de Marla, que se acaba de tomar un bote de pastillas y está llamando simplemente porque sí, para montar un poco de numerito gratuito, pero verdaderamente el motivo de Marla no es exactamente llamar la atención. El motivo de Marla es, ver qué es lo que pasa justo antes de morir y morirte. Chiralt, aunque una persona que busca el suicidio por atención, es que si busca el suicidio por atención no busca el suicidio. Es que por atención lo que busca es la atención, no el suicidio. No se pueden buscar ambas cosas. Es un poco contradictorio. O sea, en la cabeza sí, en la cabeza es espectacular. Parece que buscas el suicidio por la atención, pero no es cierto. Lo que hay que hacer es buscar una forma de que sepa comunicarse más allá de la autolesión. No. A ver, si una persona tiene una llamada de atención o una especie de intento de suicidio por llamada de atención o una carta de suicidio por llamada de atención, lo que hay que hacer es comprender que esa persona, efectivamente, como tú dices, tiene algún problema que no sabe comunicar, ¿vale? Lo que pasa es que esa gente del primer grupo nunca se suicida de verdad. Nunca, ¿vale? Es muy raro, de hecho, que se suicide de verdad o que intente verdaderamente suicidarse. Entonces suelen ser intentos torpes de suicidio. Las personas del segundo tipo, que son las personas que sí que no saben otra forma de comunicar y montan, esas personas tienen problemas mentales. Entonces lo que hay que procurar con las personas del segundo grupo es un tratamiento psicológico que sobre todo suele ser farmacológico y antipsicótico para que dejen de tener brotes de impulsos que les lleve a materializar ese numerito en una realidad. Eso es lo que ocurre, que en su cabeza aparece algo que tiene sentido, pero es que ha perdido el criterio de comprender que eso no le va a ayudar a buscar la atención que necesita. Buscar atención usando el suicidio puede desembocar en suicidio. Pues hombre, pues como todo, ¿no, Musa? Como si, pero si es del primer grupo, no suele ocurrir, no suele ocurrir. De todas formas, insisto que, como ya os he dicho muchas veces, lo del suicidio es un misterio porque lo que le ocurre a una psique que está justo antes de morir no se puede saber. Esa nueva forma de comunicarse es simplemente saber que puede contar con alguien. Sí, a veces sí. Bueno, dependiendo de la persona. Claro, ¿contar con alguien para qué? Y este es el último comentario que hacemos sobre las formas de suicidio, porque, o sea, a tenor de lo que dice Exit, si una persona si es del grupo 1, de gente que no quiere suicidarse, sino que lo que quiere es llamar la atención, no llamar la atención suicidándose, que es el grupo 2, sino de llamar la atención, no verdaderamente suicidarse, que es muy raro que eso termine en suicidio, porque como mucho sería por accidente, pero es gente que no quiere, no es un verdadero intento de suicidio. Es muy difícil hacerles ver que pueden contar con alguien porque precisamente su problema suele ser que no es que no tengan gente. Es que la gente que tienen no les vale. Entonces, ¿cómo les demuestras que contigo va a ser diferente? ¿Cómo les demuestras que tú sí que les vas a entender en algo que no les ha entendido nadie nunca? Probablemente porque no se sepan explicar, ¿no? Yo qué sé, Manzano, tío. ¿Cuál es la pregunta? Manzano,
eso solamente es media pregunta. La gente que hace un directo por Insta de cómo se quita la vida, ¿qué? ¿Qué es lo que me preguntas? Seguimos. ¿A qué grupo pertenecen? Pues depende, yo qué sé, depende. Pueden estar perfectamente idos de la cabeza, Manzano, pueden ser grupo 3 o pueden ser grupo 4 también. Eso no, yo qué sé, no lo sé, pues dependerá. No sé lo que hay en su cabeza. Dependerá. La forma de hacerlo no es característica de un grupo. Lo que es característico de cada grupo es el resultado. Bueno, total, por no extendernos. Que Marla llama y da la casualidad de que en ese momento Jack está disociado en Tyler. De hecho, en la peli, aunque no parece que se narre de forma muy explícita, primero llama a Marla y coge Jack. Y Jack no quiere saber nada de Marla porque él no puede soportarla. Así que se disocia para que sea Tyler el que coge el teléfono. Entonces coge el teléfono de Tyler y va a buscarla y la rescata, ¿no? ¿Cómo era posible que de entre todos a Tyler le pareciera mal que Marla estuviera a punto de morir? Y este es el clic que hace que toda la peli, a partir de aquí, se convierta en la más desastrosa historia de amor jamás concebida en el cine. Pues da la casualidad de que la única persona que suscitó curiosidad e instinto de protección en un psicópata como Tyler Durden fue Marla, el alma gemela o la cáscara gemela de Jack. Ah, amigos, los misterios del amor. Los misterios que hacen que Dios ponga a dos personas en la tierra que se encuentran. ¿No? Bien, pues verdaderamente es como ese mito del alma gemela. Esa es la cuestión. Cosas de madres oscuras. Cosas de madres oscuras. Por algún motivo, el psicópata de Tyler probablemente fuera un psicópata por la carencia que su madre oscura en su momento le generó, y es lo que hace que le atraiga Marla. Entonces a Jack le atrae Marla porque es una madre oscura como la fue la suya, y a Marla le atrae Jack porque Jack es dos personas que le dan ese refuerzo intermitente de pasar de ella como Jack o acostarse con ella como Tyler. Y entonces Marla descubre la relación tóxica perfecta. Marla descubre la relación tóxica perfecta, que es el psicópata que se acuesta con ella y el Jack que es el hombre sensible y bebé que no quiere saber nada de ella porque es un hombre normal e inhibido y con vergüenzas y con... ¿no? Son los dos hombres. Entonces ese refuerzo intermitente hace que Marla se vuelva adicta a Jack. Bueno, a Tyler, en realidad. Bueno, pues entonces llaman a Jack por teléfono, le dicen que han descubierto que su apartamento pudo estar... que el incendio pudo ser provocado, ¿no? Y aquí es cuando nos confirma Jack, dice, salvo cuando echaban un polvo, Tyler y Marla no estaban nunca en la misma habitación. Me sentía yo volviendo a tener 10 años pasando recados entre mis padres, que nunca jamás se quisieron, de verdad, ¿vale? Como le está pasando a Tyler y a Marla, que no se quieren de verdad, solamente tienen sexo. Bueno, entonces aquí empieza con en ese descenso a esa locura, Jack empieza a desocializarse conforme se va dejando invadir por Tyler y se van a clínicas de estética que son como yo qué sé, probablemente uno de los templos de la degeneración que existen hoy en día en el mundo moderno, que son clínicas, o sea, recursos médicos que sirven para que las personas que no les gusta su rayita del ojo se hagan un retoque. O sea, la clínica estética de, por ejemplo, liposucción es como el más absurdo de la civilización, porque no existe en estado de supervivencia ninguna persona gorda. No existe. No existe. Muy raro eso, rarísimo que en estado de supervivencia las personas estén gordas, claro. La gordura es una enfermedad que hemos creado civilizatoriamente, igual que el desencanto con el propio cuerpo. O sea, porque eso no podría pasar si estuviéramos pensando en miles de otras cosas, como por ejemplo que no tengo nada que comer al día siguiente. Esa es la crónica de la peli, ¿no?
Y entonces Jack desarrolla el peor sentido del mundo, que es el sentido de ese humor cínico de darle, o sea, aprovechar lo peor de la cultura para hacer daño a la misma cultura y encima salir ganando. Bueno. Y aquí está otra fase de ruptura de la psique. Jack y Tyler hablando y entonces Tyler le hace daño. Y aquí está el 4, que es la autolesiva por excelencia. Hemos pasado a la autodestrucción pura, que es el dolor por el dolor. Aguanta el dolor y en el momento en el que te encuentres aguantando el máximo dolor que puedes soportar, habrás tocado fondo de verdad. Es la psique rompiéndose. Hay elementos mágicos que funcionan así. La magia utiliza muchas veces las formas agónicas de dolor para provocar cambios en la psique por condicionamiento. Lo veréis en el Grimorio. Le dice Tyler, somos hijos no deseados de Dios. Claro, esto es su demonio diciéndole Dios no te quiere. No debes rechazar el dolor, ¿no? Solo cuando lo perdemos absolutamente todo somos auténticamente libres. Claro, aquí hay dos partes, ¿vale? Primero, esta última frase, que es en cierto sentido verdad. Solamente cuando lo pierdes todo es auténticamente libre porque estás en tu punto cero. Esa es la cuestión. Ese es el punto cero al que la película está intentando volver todo el rato. O sea, la psique de Jack quiere volver al punto cero, a poder ser libre, destruyéndolo todo a su alrededor. Y como la civilización es tan tóxica que en cuanto estás ahí te socializa con el consumo, con el tal, con el cual, no puedes escapar. Así que hay que destruir la civilización entera, ¿no? Vale, pues entonces únicamente cuando lo perdemos todo somos libres. Bueno, lo que pasa es que se puede aprender a ser libre sin desocializarse de una forma tan bestia. Pero a nosotros no nos está pasando lo de Jack porque a Jack le está poseyendo su mitad oscura. Que le dice, somos hijos no deseados de Dios, no debes rechazar el dolor. Claro, eso es mentira. Eso es simplemente un odio doloroso, un sadismo que en psicología se narra en psicoanálisis como una autodestrucción para vengarte del padre. Ese que no tuviste, ¿vale? Que ahora es el Estado, que ahora es tu jefe, que ahora es el sistema que te jode y te esclaviza, del que te vengas no desperdiciando, sino desapegándote por completo del instinto de supervivencia, que es el don que te ha dado el padre, o sea, Dios, ¿no? El arquetipo del padre por excelencia. Los arquetipos Keter, vamos, para los que entendáis. El don de la vida y por lo tanto de la supervivencia lo desprecias por venganza al padre. Y ese es ese es el descenso a los infiernos. Bueno, nada, eso. Simplemente Tyler y Marla Jack y Marla en estas escenas siendo tal para cual. Se descubre que Marla es a veces igual que Jack, yendo a los grupos de terapia, yendo a tal, ¿no? Siendo una especie de chupóptera de emociones ajenas para no sentir su propio vacío, y otras muchas veces es el reflejo del terrorismo de Tyler. Pues ella, por ejemplo, lo que hace es robar comida de gente que está muerta o robar la ropa de la gente. O sea, Marla aunque está integrada, tiene... Marinka, bienvenida. Bienvenidos los tres que venís con Marinka. Un beso a todos. Un beso, guapa, ¿cómo estás? Espero que haya ido bien. Gracias por esa raíz. Bueno, pues Marla intentando destruir el mundo también a su manera. Entonces, la diferencia es que en Marla no hay una disociación, pero en Jack sí. ¿Vale? Y ya está, pero son 4 formas. He dicho 2, 3, 4. Son 4 formas, nada menos. Son 2 masculinas y 2 femeninas. Simplemente Marla no está disociada. Bueno, nuestra guerra es la guerra espiritual y nuestra gran depresión es la depresión. No hemos tenido dificultades reales, ahora solamente tenemos dificultades psicológicas estúpidas, ¿no? Bueno, y eso, la película continúa con el mismo motivo, el poder que te da la no autoconservación. Tyler defiende el club de la lucha a base de dejarse apalizar por el dueño mafioso del local, que al comprender que la persona no tiene instinto de supervivencia de la paliza que le está dando y que el otro le da exactamente igual, se acojona. Entonces, claro, es como te da poder absoluto el no tener miedo.
ni el que el dolor no te venza, te da poder absoluto. Absoluto. Nadie tiene poder sobre ti. Si no puedes sufrir miedo porque estás deprimido y abúlico, y tampoco puedes sentir dolor porque lo has integrado y convives continuamente con ese dolor en el club de la lucha, tienes poder absoluto. Porque nadie puede amenazarte, nadie puede tener poder sobre ti. Y estás en el máximo escalón. Eres el alfa, aunque no tengas fuerza. Entonces empiezan a reclutar. ¿Y cómo reclutan? Pues exactamente igual que reclutó Tyler a Jack, provocando a gente por la calle, llenándoles de gas hasta que una pequeña chispa explota. Les dice, tenéis que ir a la calle y provocar una pelea. O sea, es hacer explotar a gente que está ya a punto de explotar, ¿no? Encontrar. Además, de hecho, dicen, es muy difícil provocar a alguien. No es tan fácil provocar una pelea. La gente hace todo lo que sea por evitar un enfrentamiento. Están hipersocializados. Marla es una especie de prototipo de carroñera. No, Marla es una madre oscura. Marla es una madre oscura. Marla es la diosa que no solamente ha perdido el sentido de sus 3 dones, sino que ya incapaz de crear, se dedica sistemáticamente a destruir, consumiendo a los demás. Madre oscura. Obviamente, Jack se enamora de Marla porque Marla es la madre oscura. Es decir, se enamora patológicamente de Marla, o sea, se enamora neuróticamente de Marla. Marla representa a la madre oscura que tuvo él. Bueno, aquí ya sabéis, Tyler, después del ejemplo del garaje, le ha enseñado, o sea, Jack aprendió de Tyler el poder absoluto de perder toda autoconservación y empieza a darse una paliza a sí mismo en el despacho de su jefe y consigue una indemnización, un ordenador, paga, en fin, la libertad. Verdaderamente la libertad, como en American Beauty. ¿Os acordáis de American Beauty? Que es el mismo paso hacia la libertad por el rechazo de todo statu quo y el de repente darte cuenta de que has estado toda tu vida sumido a normas que verdaderamente no habías integrado. Habías obedecido por miedo, que no es lo mismo que integrar la norma. Integrar la norma es encontrar tu propio motivo para cumplirla. Si no, no estás integrado, estás sometido. Es diferente. Y el sometimiento causa angustia. Bueno, entonces Tyler empieza a contagiar la disocialidad como si fuera un virus a individuos que empiezan a obedecer ciegamente. Pero claro, el objetivo de Tyler, a pesar de ver arder el mundo, no es porque quiera ver sufrimiento. Al contrario, Tyler, ese demonio lo que quiere, ese demonio entre comillas, arquetípicamente hablando, quiere liberar almas. Quiere liberar almas. De hecho, el sacrificio humano que dicen es que sacan a un dependiente, le apuntan una pistola a la cabeza y le dice, voy a vigilarte y si no estás haciendo todo lo posible por cumplir tus sueños, te encontraré y te volaré la cabeza, ¿no? Bueno, no dice exactamente eso, pero es un buen resumen. Entonces, claro, el otro, que estaba dedicado al oficio más terrible del mundo, dependiente en una tienda de mala muerte, pasa a ser una persona libre, llena de pánico, pero libre. Ya no tiene miedo a perder su trabajo, ya no tiene miedo solamente tiene miedo a que le vuele la cabeza, ¿no? Le ha devuelto a su punto cero, le ha devuelto a su estado fundamental, a su estado de naturaleza. Y eso es lo que Jack admira de Tyler, la habilidad de pasar de todo aquello que no tuviera una verdadera importancia. Y eso es el poder absoluto, ¿no? Bueno, aquí ocurre algo importante. Y es que aquí, en la película, bueno, ya nos había contado que Tyler le prohíbe a Jack hablar a Marla de Tyler. Le dice Tyler, no le puedes hablar de mí. Claro, es su parte escindida, que ya sabe que está escindida, diciéndole, no le hables a Marla de mí. No le reveles que tienes doble personalidad o se joderá todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el demonio sabe que en el momento en el que Marla deje de estar alimentada por una persona que no sabe quién es decir, en el momento en el que Marla deje de tener ese refuerzo intermitente de las 2 personas que son Jack y vea a Jack y a Tyler como la misma persona, se enamorará. Y si se enamora, se quedará con él para cuidarle. Porque entonces ella encontrará en Tyler Jack una persona a la que cuidar y eso le curará de su síndrome de madre oscura. Carla está por el refuerzo intermitente de la promesa de un amor humano
tierno, infantil de Jack, pero solamente recibe el sexo salvaje de Tyler. Si en algún momento Marla reconoce a Jack y a Tyler en la misma persona, tendrá el hombre perfecto. Y Tyler no quiere que eso ocurra, porque el demonio no quiere que tengamos que ocuparnos de una mujer. El demonio no quiere que tengan que ocuparse de una mujer. ¿Comprendéis? Pero aquí ocurre algo. Y es, aunque la psique está haciendo todo lo posible por continuar escindida, frente al espejo de la diosa, es muy difícil mantener una pantomima, aunque esa pantomima te sea el autoengaño de la escisión de tu propia personalidad, que aquí representa el autoengaño, evidentemente, el autoforzarse, el auto, ¿no? O sea, frente a la diosa, ni siquiera el demonio vence. Que es la historia de toda la vida. Incluso la leyenda cristiana dice que la mayor fuerza contra el demonio es el nombre de María. Vale. ¿Cuál es el problema? Que Tyler y Jack pueden disociarse a sí mismos y pueden huir el uno de la mitad de su otra mitad, ¿vale? Pero no se puede disociar al otro, porque el otro es un ser que no existe en nuestra conciencia, existe en la realidad. Y no puedes librarte de aquello que es evidente, que es real. No puedes olvidarte de la realidad. Y esa realidad, ese mundo real, que es el que les va a salvar, está representado por Marla, que está siendo curada de su síndrome de madre oscura por el amor de Tyler Jack, ¿vale? Bueno. El reclutamiento sigue siendo lo mismo, instrucciones sobre la propia destrucción, no es una cura del bienestar. No sé si habéis visto la película de la cura del bienestar, que es un lugar al que la gente se va a curar de estar excesivamente bien y a poder sufrir un poco. Entonces, que es una metáfora de eso, podéis verla, no está mal. Bueno, no es una gran peli, pero no está mal, es entretenida. No es como para hacer un análisis, pero está curiosa. Bien, pues ¿a qué se les entrena a estas personas sin sentido? Pues a lo mismo que se les entrena en una secta, al sacrificio por un bien mayor. Entonces, todas estas personas no son igual que Jack y que Tyler, no, son personas sin sentido que se han visto absorbidas por un líder carismático que está consiguiendo que abandonen toda individualidad para sacrificarse por un bien mayor. Están siendo peones, están siendo, bueno, pues eso, adeptos de secta. Y entonces mucha gente que está completamente vacía por dentro cae en una secta por eso, por ese mismo motivo, porque ese vacío es sustituido. Ese vacío, esa falta de padre, esa falta de Estado, esa falta de normas, esa falta de superior, es sustituido por un líder carismático que no tiene miedo de nada, que es como el padre perfecto, ¿vale? Que siempre nos va a proteger, que se sacrificará por nosotros, el héroe perfecto, el padre perfecto, el Dios perfecto. Bien. Bueno, pues eso, se convierten en una especie de minigrupo terrorista sectario. Aquí es cuando hay un momento en la peli en el que Jack dice, mientras está pegando la paliza a un rubio, dice, quería respirar humo, quería destrozar algo hermoso, que es el comienzo de la primera vez que el demonio de Tyler le convierte en un ser que solamente sabe destruir. Entonces, en el avión, cuando Jack engendró a Tyler vía la división de la personalidad, era precisamente porque la psique de Jack no soportaba la destrucción, porque estaba demasiado cohibida y por eso necesita generar a Tyler. Pero la presencia de Tyler se está haciendo tan intensa, hay un momento en la película que dice, he sido Tyler demasiado tiempo, he empezado a dormir más de la cuenta sin darme cuenta. Bien, pues Jack dice quería destruir algo hermoso y le pega una paliza al rubio representando cómo ese diablo se está apoderando efectivamente de Jack. Que empieza a ser una persona verdaderamente peligrosa. De hecho, hasta ahora Jack peleaba, pero tampoco era, bueno, pues aquí casi mata a uno, ¿no? Y se convierte en la pelea más bárbara de toda la historia del Club de la Lucha. Bueno, y llevado a ese extremo, Tyler le sube a un coche y entonces... sigo pensando que Marla es la muerte. Bueno, puedes si quieres. Se suben a un coche y empieza a conducir sin manos. Entonces, Tyler obliga a Jack a abandonar
toda esperanza de vivir y a suicidarse, a abandonarse a la posibilidad de morir, que es el último paso, ¿no? Cuando verdaderamente tocas fondo es cuando aceptas la propia muerte, y el aceptar la propia muerte es lo que te hace libre, porque una vez que has vencido el miedo a la muerte ya no puedes tener miedo a nada más. Y eso es real, o sea, las experiencias cercanas a la muerte salvarán a la gente por eso. Bueno, y entonces un día, dice Jack, Tyler desapareció. Claro, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que la parte demoníaca para la triquiñuela que hace es le devuelve el sueño a Jack a cambio de que mientras Jack duerme, la otra parte sigue haciendo fechorías. Entonces, simplemente lo que está pasando es que el demonio está chupándole más vida de la necesaria, o sea, de la posible a Jack. O sea, Jack está empezando a dormir como muy poco, pero no se acuerda de haber estado despierto. Entonces es el demonio intentando que Jack no le sustituya. Entonces empieza la pelea interior, ¿no? Del héroe luchando contra sí mismo, que es que él empieza a rebelarse contra la obra de Tyler, que en todas estas escenas en las que le riñe a los minions que tienen, y empieza a perseguir a Tyler por todas las ciudades. Claro, clara metáfora, clara alegoría de él buscándose a sí mismo, ciudad por ciudad, lugar por lugar, ¿no? Busca en esos viajes en avión, representando esos viajes internos, esos pensamientos que le obligan a trabajarse a sí mismo, a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Mientras tanto, la diosa y la diosa le persiga, ¿no? Bueno, total, que llega a un hotel y se encuentra con Tyler, y es cuando se da cuenta, dice, parece que allí donde fuera, Tyler siempre estaba justo un paso por delante de mí. Por mucho que corría, nunca alcanzaba a Tyler. Era como si estuviera pensando todos mis movimientos, como si estuviera dentro de mí. Claro, esa frase no la llega a decir, pero entonces es cuando de repente alguien se dirige a él como Tyler Durden y entonces hace clic. Dice, ya está. Entonces llama a Carla, le dice, ¿tú y yo nos hemos liado? Le dice Carla, evidentemente sí, tal, eres idiota, no sé cuántos. Entonces aparece Tyler delante de él y dice, sí, efectivamente somos la misma persona. Y ahí le explica, ¿no? Marla no nota la diferencia en esa frase que deja claro que Marla está enamorada de Jack, pero acostándose con Tyler, que es el macho por la noche y el niño de día, el hombre perfecto. Arquetípicamente perfecto, ¿no? Neuróticamente perfecto, más bien. Claro, entonces él se da cuenta de que verdaderamente quiere amarla, y le dice que se ponga a salvo. Bueno, pues para entonces Tyler ya ha destruido absolutamente todo su mundo. O sea, para cuando quiere poner a salvo a Marla, Tyler ha destruido toda la civilización a su alrededor, ha contagiado de su propia psicopatía a todo el resto de individuos y ha conseguido desocializar a, bueno, pues todo el país, ¿no? Metafóricamente no deja de ser que lleva tanto tiempo de forma autodestructiva que ahora es muy difícil echarse atrás. Entonces, si quiere salvarse a sí mismo, es decir, salvar a Marla de sí mismo, tiene que ganar a su parte mala. Entonces tiene que vencer. Pero su parte mala ha jodido tanto la vida a su alrededor que no solamente tienes que luchar contra sí mismo, sino que tienes que luchar contra todo lo que has jodido de tu vida por haber emprendido esa conducta autodestructiva, ¿no? Dice, y empecé a correr. Huye de los policías que le dicen que le quieren castrar. Y empieza a tener que luchar contra las trampas que él mismo se ha puesto. O sea, contra su propio autoengaño, metafóricamente hablando. Bueno, pues eso. Encuentra a Tyler y va a desconectar, quiere o pretende desconectar las bombas que Tyler ha puesto en los edificios para volarlo todo por los aires y devolver la civilización al punto cero y salvar a todos, ¿no? Es como dos mesías, el héroe que quiere salvar a los demás continuando en el aquí y en el ahora, y el demonio que quiere salvar a los demás a base de traer sus almas hacia su propio jardín, ¿no? Hacia su propio mundo de destrucción. Claro,
devolver a la gente al estado primigenio, en la cabeza del demonio suena muy bien, porque es todo el mundo viviendo en estado de naturaleza, alrededor de las flores, pero si nos fijamos, de lo que estamos hablando es que un demonio, el estado de naturaleza son puros instintos animales de destrucción y salvajismo. Entonces, claro, el demonio dentro de Jack se lo cuenta todo como devolver a la gente al estado de naturaleza para vivir en paz y en prados de flores, cultivar y dedicarnos a cazar y recolectar, ¿no? Como en los dibujos animados. Pero verdaderamente, o sea, lo que ocurriría si toda la gente del planeta hace lo que está diciendo Tyler que tienen que hacer, es que el estado de naturaleza sería el propio demonio de cada uno de nosotros, que es una pura parte animal, pura parte bestia. Y no nos haría más felices, nos convertiría en bestias. Y dices, bueno, entonces, ¿merece la pena renunciar a la felicidad o a precio? O sea, ¿merece la pena acabar con el sufrimiento al precio de acabar con nuestra propia humanidad? De eso va la peli. Y la respuesta, la única respuesta posible es no, porque entonces también acabaríamos con el amor. Porque el amor no proviene de los instintos, el amor proviene de una forma de amar que solamente los humanos tenemos y no es nuestra parte animal, es otra parte, es una parte que está por encima de lo animal que los animales no tienen. Los animales hacen lo que hacen Tyler y Marla, que es el bestia en la cama todas las noches, pero el amor es lo que siente Jack. Y Jack comprende, gracias a la diosa, que la solución no es volver al estado de naturaleza, que la solución es acabar con el propio demonio interno a cualquier precio, aunque eso implique arriesgarse a una vida búlica, pero que ahora es tremendamente más interesante y que ahora sí merece la pena, porque aunque todo el mundo sea una mierda, quiero amarla y voy a salvar a Marla. Y eso sí que es el motivo de los motivos. No nos están diciendo eso, literalmente, pero es lo que está pasando en la película porque es lo que quiere que la película que entendamos, que el amor es la única cosa que devuelve el sentido a la vida de Jack. Y entonces Jack comprende que solamente hay una forma de ser más fuerte que su propio demonio, y es acabar con su propia vida. O sea, jugar a la ruleta rusa. Eres una voz en mi cabeza. ¿Por qué no consigo deshacerme de ti? Pues porque es una escisión. Entonces, para ser tan fuerte como esa propia escisión, tienes que hacer lo que esa escisión ha hecho, que es arriesgar tu propia vida. Y entonces en el momento en el que Jack arriesga su propia vida, gana el malo, gana el demonio. Exactamente igual que Hércules. Es el viaje de Hércules, chicos. Él decide suicidarse para evitar que Tyler acabe con la civilización y matar y que entonces Marla se quede pues caiga junto a toda la civilización. Él decide sacrificarse. ¿Y ese sacrificio qué es? Se pone la pistola en la boca y se dispara, renunciando a su propia integridad, volviendo a su propio punto cero. Y ese volver a su punto cero destruye a Tyler, porque ya no necesita a Tyler, porque él ya ha destruido todo lo innecesario, incluso ha renunciado a su propia vida. ¿Vale? Entonces él se dispara a sí mismo y con el mero dispararse a sí mismo y arriesgar su vida para salvar la de Marla o sacrificarse para salvar la de Marla es cuando vence al demonio. Entonces, claro, en la peli lo que te dicen es que él falla y que no consigue volarse la cabeza. Pero como ha estado a punto, esa experiencia cercana a la muerte ya ha hecho que se convierta en lo que le faltaba y que se vuelva a integrar, pero ahora mismo habiendo aprendido. En lugar de ser una persona extendida en la que le está gobernando su parte del mal, él domina, se integra con la sombra, la domina y entonces él asciende al siguiente nivel, incluso en el sentido jungiano de la palabra, que esto es exactamente a lo que se refería Jung con la integración con la sombra. O te integras con la sombra o te convertirás en ella y ya te destruirá. La integración con la sombra es hacer la parte de ti, dominarla. Y así los amantes contemplan el fin del mundo que no tenía hasta ahora absolutamente ningún sentido, pero ya no tienen ningún miedo, que antes sí tenían, de que todo se vaya a ir a la mierda, porque ahora están juntos. Y dice, en realidad, que esta es la petición de perdón y la revelación de amor. Marla, me has conocido en un momento extraño de mi vida. Como diciendo, todo esto que ha ocurrido es amor, pero es de la forma más extraña que podría haber ocurrido. Pero sin embargo, de todo lo que me ha ocurrido, lo mejor es que te he conocido.
Ahí está. Resultado. Como veis, en la depresión existencial, la diosa encontrar al hijo Dios y ascender es lo que le salva de la depresión, y al Dios lo que le salva de la depresión es encontrar un sentido más grande que él mismo, como siempre, que es el sacrificio. Y es ese sacrificio el que hace que, aunque es cierto que lo demás no vale la pena, pero si lo demás no vale la pena, sacrifícate para construir. En lugar de quemarlo todo, destruirlo todo, sacrifícate a ti mismo para crear algo. Y esa creación es el amor, porque el amor es creativo y toda creación es un acto de amor. No es que suicidó. Bueno, a ver, suicidó una de sus partes, sí, pero ¿por qué? Pues eso, o sea, porque cuando es la forma que tiene Jack de hacerse hombre. O sea, Jack no es que suicide una de sus partes. Jack lo que hace es renunciar a su propia seguridad, suicidarse él. La única forma que tiene de vencer al demonio es terminar con su propio miedo a la muerte y decir, da igual si muero, me habrá merecido la pena, porque si muero yo, nadie volará a estos edificios y Marla vivirá. O Marla estará a salvo de Tyler. No hace falta que sea Marla vivirá, sino Marla estará a salvo de Tyler. Y lo que yo quiero es salvar a Marla de mi demonio. Quiero ser mejor para ella. Y la única forma de ascender en éxtasis hacia arriba es el sacrificio, que es la historia del Dios. No te juzgo, Nai. Con eso lo que hace es unir sus partes, no matar una de ellas. A ver,